repente algunos dijeron, bueno, estuvo muy manchado el examen, otros dijeron, bueno, sí, estuvo, ya después de haber visto la solución, no estaba tan complicada. Les vuelvo a repetir, desde mi punto de vista, trato de colocar los exámenes considerando que ustedes comprendieron absolutamente lo que vimos en las 4 semanas. ¿Sale? Entonces, no estoy preguntando algo más allá de lo que no hemos descrito. ¿Sale? Esta semana vamos a comenzar ya pues un nuevo tema y a partir de esta semana, entonces, va a arrancar todo el contenido para el segundo examen parcial. Si no he revisado todavía los exámenes, he estado atiborrado de trabajo, y así como van las cosas, creo que va a ser hasta el fin de semana cuando comience a revisar los exámenes. La invitación es, Inges, quédense, aguanten todavía hasta el final del trimestre, pero lo que sí también les voy a pedir de favor, Inges, este segundo examen que viene, todo el material que vamos a empezar a ver a partir del día de hoy va a ser fundamental para el resto del curso, Inges. ¿Sale? Yo sé que ahorita ya de alguna manera tienen una idea de, a lo mejor no la están dominando como yo quisiera, los temas en cuanto a leyes de voltajes de Kirchhoff, corrientes y demás. Pero si se me empiezan a perder a partir de esta clase, los voy a perder en el segundo examen. Entonces, por ninguna razón me vayan a llegar con alguna duda al segundo examen. Van a tener ustedes que practicar y más practicar. ¿Sale? Estoy compartiendo ya una presentación, ingenieros, así que les pido de favor, ¿alguien me puede confirmar si ya la tienen ustedes en pantalla? Sí, profesor. Ya, gracias. Sí. Muy bien. Bueno, miren, algunos profesores no les gusta comenzar con este método de análisis, ¿sale? Yo en lo particular, comienzo porque ya ustedes aquellos que llevaron la materia, este método de mallas, por alguna extraña razón, se vuelve el favorito para poder llevar a cabo el análisis de algún circuito eléctrico. ¿Sale? Desde mi punto de vista, tal vez porque a comparación con el siguiente método que vamos a ver de método de nodos, el método de nodos maneja fracciones. En no maneja fracciones. Entonces, la manera de cómo vamos a plantear un sistema de ecuaciones, pues no es tan complicada, ¿sale? Solo que hay que tomar bien en cuenta que nos podemos encontrar 3 casos. Entonces, el método de análisis referido como método de mallas, vamos nosotros a tener, primerito vamos a tener que identificar a lo largo de la malla cuál de los 3 casos es el que vamos a contemplar. ¿Vale? El día de hoy vamos a empezar a hablar con el primero y tal vez con el segundo caso. ¿Okay? Y el tercer caso lo vamos a abordar el viernes. ¿Okay? Entonces, yo considero que ya a partir del viernes, incluso ustedes ya puedan llevar a cabo o tengan las herramientas y las bases necesarias para comenzar entonces la tarea. ¿Okay? La siguiente semana le entramos con el método de nodos y bueno, seguimos con superposición, teorema de Thevenin, teorema de Norton, máxima transferencia de potencia, transformación de fuentes y listos ya para el segundo examen. Pero bueno, vamos a ver entonces método de mallas antes de. En este método, señores ingenieros, lo que, como su nombre lo dice, lo primerito que vamos a tener que hacer es identificar las mallas. Ahora, las mallas, como lo hemos estado describiendo aquí a lo largo de este curso, no es más que nada una trayectoria cerrada, en donde comienzo en un punto, paso a través de todos los elementos y regreso al mismo punto, ¿sale? Muy en lo particular, lo que nosotros vamos a tener que hacer cuando apliquemos el método de mallas son identificar las mallas internas en el circuito. En este caso, lo que nosotros podemos ver en este circuito, bueno, ya además de que sabemos identificar los elementos, tenemos una fuente de voltaje independiente y un arreglo de resistores, ¿sale? El que ustedes puedan identificar los elementos, eso les va a dar una primera paso para identificar o para poder entonces
decir cuál de los tres casos vamos a tener que platicar o que aplicar. El primer caso, Inges, consiste cuando se tienen fuentes de voltaje y resistores, ¿sale? Y las fuentes de voltaje pueden ser independientes o también pueden ser dependientes, ¿sale? Ok, ahora, lo que vamos entonces nosotros a tener que hacer, Inges, aquí es identificar las mallas internas. Entonces, aquí hay una malla interna y tengo aquí otra malla interna, ¿sale? Eso es lo primerito, bueno, más bien el segundo paso. Ya después de que identificamos los componentes, entonces es identificar cuántas mallas internas hay. Por lo regular, el número de mallas internas va a estar relacionado con el número de ecuaciones que requerimos, ¿sale? Bueno, ¿qué es lo que vamos entonces nosotros a tener que hacer? Aquí, para poder entender todo este procedimiento, es que en cada malla vamos nosotros a tener que identificar si es un elemento que es activo, en este caso una fuente de voltaje, una fuente de corriente, y los resistores, entonces los vamos a catalogar como elementos pasivos. Pero además, estos elementos, los resistores, además de que son pasivos, pueden ser propios de la malla o también compartidos, ¿sale? Bueno, ¿a qué me refiero con esto? Este resistor de 9 kiloohms, el que tengo aquí arriba, ¿vale? Es el que forma parte de esta primer malla, ¿sale? La voy a poner como I1 y ahorita van a ver el por qué el I1, ¿sale? Entonces, a lo largo de esta primer malla, tengo un resistor, entonces, que es de 9 kiloohms, pero también tengo otro resistor que forma parte de esta primer malla, solo que el valor ahora es de 6 kiloohms. Bueno, lo que nosotros vamos a tener que hacer es considerar primero los elementos que son propios de la malla. Entonces, los elementos pasivos que son propios de la malla, pues corresponde al elemento de 9 kiloohms y al de 6 kiloohms, ¿vale? A esos nosotros los vamos a considerar como subidas de voltaje, ¿ok? ¿Y de dónde voy a sacar el voltaje? Bueno, la manera de cómo vamos a empezar a construir la ecuación, pues es que como tenemos un resistor y estamos suponiendo que hay una corriente que está circulando, que está atrapada en esta primer malla, como tenemos resistencia y tenemos corriente, pues la multiplicación de esta corriente I1 por este resistor, pues no es más que nada por definición de ley de Ohm, voltaje, ¿vale? Pero también esta corriente I1, recuerden que digamos, está atrapada, está circulando a lo largo de toda esa trayectoria cerrada, y esta corriente entonces también pasa a través de este resistor de 6 ohms, ¿vale? Entonces, el elemento de 9 y de 6 básicamente son elementos que conforman, son elementos propios de la malla, ¿sale? Pero viene aquí un asunto que ustedes van a tener que considerar y tener mucho cuidado, porque este resistor de 6 kiloohms no solamente forma parte de la malla 1, sino que también forma parte de la malla 2. ¿Vale? Cuando nosotros consideramos entonces ahora la trayectoria de la malla 2, podemos ver en sentido horario que la malla 2 está conformada por un resistor de 6 kiloohms, otro de 4 y otro de 2. El conjunto de esos tres resistores son elementos propios de la malla, pero este resistor de 6 kiloohms también está compartido con la malla 1. ¿Okay? Entonces, es muy importante nosotros que tengamos bien claro para poder identificar aquellos elementos que son compartidos, ¿vale? La pregunta es, ¿y por qué tenemos que identificar aquellos elementos que son compartidos? Bueno, lo que ustedes van a hacer al final ya de comprender todo este método de mallas es de que van a construir un sistema de ecuaciones. Después de que construyeron el sistema de ecuaciones, entonces vamos a poderlo resolver y encontrar lo que son las corrientes I1 y la corriente I2. De manera así, relativamente muy fácil, vamos al momento de resolver el sistema de ecuaciones, ya encontramos lo que es la corriente I1 y la corriente I2. Ahora, esta corriente I1
Pues entonces, básicamente es la que consideramos de inicio que está circulando en la malla izquierda y la corriente 2 está circulando en la malla derecha. La corriente I1, si seguimos la trayectoria, pues vean cómo pasa a través de la fuente de voltaje, sigue su camino a través del alambre y llega entonces a este punto, ¿sale? Por supuesto, luego también todavía sigue y está aquí la malla, la corriente I1. Si nosotros encontramos entonces este valor de la corriente I1, podemos encontrar o podemos decir directamente que el valor de la corriente que circula a través del resistor de 9 kiloohms es ese valor que me lo proporciona el sistema de ecuaciones. Esa corriente I1 también es la que pasa a través de la fuente de voltaje. Pero esta corriente I1 no podemos decir que es la que atraviesa el resistor de 6 kiloohms. ¿Por qué? Porque es un elemento que nosotros lo vamos a considerar en este método como un elemento compartido. Es un elemento compartido con la malla 1 y con la malla 2. Entonces, ¿cómo es de que podemos encontrar la corriente que pasa a través del resistor de 6 kiloohms? De la siguiente manera. También lo vamos a retomar más adelante. Pero miren, lo que estoy colocando aquí en la parte derecha es básicamente el resistor de 6 kiloohms, ¿sale? Y entonces ahora voy a cambiar de cursor, de color. De color negro, entonces lo que voy a hacer es pintar la corriente I1 y vean lo que voy a hacer. Justo cuando pasa a través del elemento de 6 kiloohms, la corriente lleva este sentido, ¿vale? Esta es mi corriente I1 que la está definiendo la malla del lado izquierdo. Voy a cambiar nuevamente el color y déjenme elegir ahora este verde. Bueno, ahora, cuando nosotros representamos la corriente I2, observen cómo lleva este sentido horario. Ahorita vamos a hablar del sentido también de las corrientes, pero cuando pasa entonces la corriente I2 a través del elemento de 6, vean que lleva un sentido contrario al de la corriente I1. Y entonces aquí viene otra pregunta. ¿Cómo podemos entonces encontrar la corriente total? Bueno, para ello, como no sabemos y el problema no nos lo está diciendo, lo que podríamos hacer entonces es considerar una polaridad, ¿sale? Una polaridad total, ¿sale? Porque yo lo que estoy buscando es una corriente total. De hecho, cada corriente está denotando su polaridad, pero déjenme cambiar mejor de color, porque si no, voy a poner ahora en color azul la corriente total. Bueno, lo que nosotros vamos a suponer, señores ingenieros, híjole, creo que no se ve mucho la diferencia. Esto es, digamos, un azul. Yo voy a suponer que hay una corriente total, ¿ok? Y pongo entonces más arriba y menos abajo. Esta polaridad, lo que me está diciendo o lo que está proponiendo es que la corriente total va a entrar por la terminal positiva. Entonces hay una corriente que es la corriente total. Y si ustedes observan, Inges, esta corriente que nosotros estamos proponiendo lleva el mismo sentido que la corriente I1. ¿Sale? ¿Para qué me va a servir eso? Bueno, pues el método de mallas, como este resistor es un elemento compartido y a través de este elemento compartido están circulando dos corrientes, estamos obligados a realizar una diferencia de corrientes. Y esa diferencia, entonces, es entre cada una de las corrientes I1 e I2. Ahora, como es una diferencia, aquí lo que debemos de tener cuidado es ¿qué va primero? ¿I1 menos I2 o I2 menos I1? La respuesta la va a dar la corriente total. Como la corriente total nosotros estamos proponiendo que va de arriba hacia abajo y tiene el mismo sentido que la corriente I1, entonces la corriente total que pasa a través del resistor de 6 kiloohms, entonces está dada como la diferencia de I1 menos I2. Ahora,
Tal vez ahorita seguro estás preguntando el hecho de, bueno, ¿y por qué la puse o por qué se puso el más arriba y el más abajo? Cuando el problema no lo indique, señores ingenieros, ustedes van a proponer el sentido de la corriente a donde ustedes quisieran, ¿sale? Cuando ustedes lleven a cabo ahora la diferencia de I1 con I2, en algún momento si sale negativa la corriente, lo que significa es que lo que ustedes propusieron en realidad no va de arriba hacia abajo, va de abajo hacia arriba, ¿sale? Entonces ahí simplemente hay que tener muchísimo cuidado al momento de que ustedes propongan la corriente. Si en este caso, entonces, la corriente total en este resistor, ustedes la hubieran propuesto de abajo hacia arriba, se dan cuenta que ahora la corriente I2 lleva el mismo sentido que la corriente total. Entonces aquí la corriente total ahora vendría siendo I2 menos I1, ¿sale? Al momento de llevar a cabo la diferencia, si el valor ya el numérico sale negativo, entonces quiere decir que el sentido en realidad va al contrario. ¿Alguna pregunta al respecto, señores ingenieros? No hemos hablado de cómo obtener las ecuaciones, sino simplemente de manera muy general ahorita, la manera de que tenemos nosotros que tener mucha atención cuando los elementos son compartidos. ¿Por qué me detengo mucho en este paso? Porque el clásico error que cometen, las ecuaciones las plantean bien, resuelven bien el sistema de ecuaciones. Y cuando les digo, oigan, y denme el valor de la corriente que pasa a través del resistor de 6 kilos. Pues en los resultados lo que me encuentro es de que me dicen, pues es I1, ¿sale? O también me pueden decir, es I2. Claro que no. ¿Por qué? Porque es un elemento que está compartido, y como es un elemento que está compartido, entonces estamos obligados a llevar a cabo una diferencia entre esas dos corrientes, ¿sale? Si en algún momento dado yo les pidiera, oye, ¿y cuál es la corriente que pasa a través del resistor de 4 kilo ohms? Ahí sí, ustedes me pueden decir directamente, pues es la corriente I2. ¿Por qué? Porque estos dos elementos no están compartidos con otra malla, ¿sale? Entonces, además, el resistor de 4 y el resistor de 2 están en serie, y por tanto, la corriente tiene que ser la misma. Del lado izquierdo también, la fuente de voltaje está en serie con la resistencia de 9 kilo ohms, por tanto, la corriente tiene que ser la misma. Entonces, miren, vamos a describir en qué consiste el método, planteamos las ecuaciones y vamos aclarando dudas. El primer paso... Maestro, yo tengo una pregunta. Dime. Entonces, por ejemplo, en la corriente total que puso para 6 kilo ohms, puso la corriente 1 menos I2. Me tengo que basar en la dirección de la corriente, porque yo me baso en los signos, pondría primero I2 menos I1. A ver, fíjate, tú me estás preguntando de este primer caso de aquí arriba, ¿estamos de acuerdo? Sí. Ok. La corriente I1 tiene una polaridad, que el más está arriba y el menos está abajo, ¿sale? Pero esa es la polaridad de la corriente I1. La polaridad de la corriente I2, el más está abajo y el menos está arriba. Recuerda que la corriente en un elemento pasivo tiene que entrar por el positivo. ¿Sale, vale? Ok, entonces, digamos que cada corriente define su polaridad. Pero, bueno, déjame, ¿sabes qué estoy haciendo? Como siempre hago un relajo yo aquí diría uno de mis colegas, hace siempre una ensalada. Y no es que sea vegetariano, pero, a ver... qué caray. Permítame, déjame borrar todo esto. Ok. Bueno, mira, nuevamente, de hecho, eso es lo que vamos a comenzar a hacer. Considerando nuevamente el valor de la resistencia de 6 kilo ohms, ya quedamos que es un elemento que es compartido. ¿Estamos de acuerdo hasta aquí? Sí.
Ok, y es un elemento compartido ¿con quién? Con la malla 1 y con la malla 2. Entonces voy a cambiar ahora nuevamente aquí de color. Y tengo aquí entonces un sentido de la corriente que vamos a proponer. A mí me gusta proponerlas en sentido horario, ¿sale? Pero por lo regular luego me encuentro en los cursos que, oiga, y es que yo no me levanto con el pie derecho, me levanto con el pie izquierdo. No quiere decir que sea malo, ¿vale? Sino que simplemente lo que quiero decir es, algunos también proponen el sentido de las corrientes en sentido antihorario, ¿sale? Entonces, en el método de mallas, cuando ustedes propongan sus corrientes, ¿sale? Que están circulando en cada malla, ¿sale? Por lo regular, lo que vamos a elegir es que siempre estas corrientes van a estar en sentido horario. Aunque también se pueden proponer que todas las corrientes estén en sentido antihorario, ¿sale? ¿Vale? O sea, ahí no hay una... o sea, no hay una negación en el sentido de proponlas en el horario, ¿no? ¿Por qué? Porque lo dice el Cerón. No necesariamente. También puede ser en sentido horario, ¿sale? Entonces, regresando aquí a este punto es, todas estas corrientes, tenemos dos mallas y entonces las estamos proponiendo. Ahora, la corriente I2 que ahorita te estoy dibujando, que pasa a través del resistor de 6 kiloohms, fíjate que la corriente, si tú te fijas en la corriente I2, va de abajo hacia arriba. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Ok. Entonces, la corriente tiene que entrar por la terminal positiva. Esta corriente I2 ya define la polaridad de la corriente I2. Ahora, voy a cambiar nuevamente el puntero para irme a la corriente I1. La corriente I1, entonces, va de arriba hacia abajo. Entonces, el más lo pongo arriba y el menos lo pongo abajo, ¿sale? Cada corriente está dibujando está proponiendo su polaridad, pero recuerda que este es un elemento compartido. Entonces tú no puedes decir que la corriente que pasa a través de la resistencia de 6 kiloohms es I1 e I2, porque también ya me la encontraron en el examen. ¿Cuál es la corriente que pasa a través de la resistencia de 6 kiloohms? Ah, pues es I1 e I2. Las dos corrientes se van a utilizar para proponer la corriente total, bueno, para determinar la corriente total. Ahora, tú no sabes cuál es el sentido de la corriente total, ¿sale? Vamos a suponer que la corriente I1, o sea, ya planteaste tu sistema de ecuaciones, ¿vale? Y voy a suponer lo siguiente, que ya te dio tu sistema de ecuaciones, que la corriente I1 entonces vale 3 amperes. Y vamos a suponer que la corriente I2 vale 2 amperes, ¿sale? Ahora, ¿a dónde quieres que vaya la corriente total? ¿De abajo hacia arriba o de arriba hacia abajo? ¿Cómo lo quieres? ¿De arriba hacia abajo o de abajo hacia arriba? De arriba hacia abajo. De arriba hacia abajo, ok. Entonces, la corriente total, voy a cambiar nuevamente aquí de puntero. La corriente total, tú me estás proponiendo que va de arriba hacia abajo. Entonces, esta corriente total, ¿sale? La voy a referir como la IT, ¿ok? Si nosotros vemos entonces única y exclusivamente la corriente total, ¿dónde debo de colocar el más? Arriba. Arriba. ¿Sale? Ahí está. ¿Ok? Entonces, la corriente total, digamos que también da su propia polaridad. ¿Sale? Ahora, esto no nos debe de preocupar porque de antemano no sabemos a dónde va la corriente. ¿Ok? Ahora, si tú comparas entonces la dirección de las corrientes, te puedes dar cuenta que la corriente total lleva el mismo sentido que I1. Y la corriente total lleva un sentido contrario a I2. Por tanto, la ecuación entonces, considerando que la corriente total va de arriba hacia abajo, como tiene que ser la diferencia, entonces tú tienes que primero colocar la corriente
que lleva el mismo sentido que la corriente total, porque tú la vas a considerar como si esa fuera la positiva, ¿sale? Y luego vas a restar entonces la corriente en sentido contrario, ¿vale? Al momento de hacer la diferencia, pues es 3 menos 2, entonces te va a dar que la corriente total es de 1 amper. ¿Quedó claro? Sí, profesor, gracias. Ok. Si la corriente total la hubieras puesto en sentido contrario, ¿cómo queda la diferencia? Sería I2 menos I1. Perfecto. ¿Y qué pasaría? Entonces, dame el valor numérico. Menos 1. ¿Qué significa ese menos? Que el sentido que propusimos para la corriente debe al sentido contrario. Va en sentido contrario. ¿Sale? Entonces, para eso es lo que nos va a servir entonces el signo, aunque la magnitud, entonces, pues sigue siendo o sea, la magnitud es la adecuada, pero el signo nos va a decir entonces realmente hacia dónde va esta corriente. ¿Sale? ¿Sí quedó claro entonces? Sí, profesor, Perfecto. gracias. Vale, Paloma. Entonces, bueno, vamos ahora a describir en qué consiste el método. El método consiste de la siguiente manera, señores ingenieros. Lo primerito que vamos a tener que hacer es identificar las mallas internas. Una vez que se identificaron las mallas internas, entonces vamos a colocar entonces las corrientes en sentido horario. ¿Sale? Todas las corrientes que van a estar en esas mallas internas van a estar en sentido horario. Cada una de las resistencias, entonces, se van a polarizar de acuerdo a la corriente que está circulando. Recuerden, entonces, que la corriente tiene que entrar por el positivo, ¿ok? Como estamos nosotros planteando corriente y tenemos resistencia, entonces, por ley de Ohm, lo que nosotros vamos a hacer, pues, es definir los voltajes. Ahora, esta es la parte crucial del método. Para la ecuación, entonces, para que vayamos definiendo cada ecuación en las mallas, lo que vamos a tener que hacer es los elementos propios de la malla los vamos a considerar como subidas de voltaje. Recuerden, ¿de dónde vamos a sacar el voltaje? Pues simplemente teniendo en cuenta que el voltaje pues no es más que nada corriente por resistencia. Y los elementos que están compartidos los vamos a considerar como caídas, ¿sale? Cuando dijimos que son, bueno, cuando decimos que son subidas, entonces es positivo. Cuando decimos que son caídas, entonces son caídas de voltaje y son negativas, ¿sale? Eso del lado izquierdo, ¿ok? De la ecuación. Del lado, lo que realmente vamos a empezar a construir, señores ingenieros, es que del lado izquierdo, entonces, al momento de estar multiplicando la relación de corriente por resistencia, si son elementos que son propios de la malla, son subidas. Si son elementos compartidos, entonces vendrían siendo la corriente por los resistores, pero aquellos que son elementos compartidos con otras mallas van a ser negativas. Y esto lo vamos a igualar entonces a los voltajes de las fuentes, ingenieros. ¿Sale? Esto me va entonces a definir lo que es una ecuación. ¿Ok? Del lado izquierdo, entonces, van a estar los elementos pasivos. Del lado derecho de la ecuación, los elementos activos. Aquí hay que tener también mucho cuidado porque el sentido de la corriente, entonces, me va a decir si este voltaje de la fuente es positivo o negativo. ¿Ok? Que eso lo vamos ahorita a definir. Entonces, básicamente, lo que ustedes van a terminar haciendo, Inges, es terminando de construir
una ecuación que del lado izquierdo es la multiplicación de corriente por resistencia de los elementos pasivos y del lado derecho es el voltaje de los elementos activos. ¿Esto qué significa? Significa que del lado derecho, única y exclusivamente, vamos a considerar si a lo largo de la malla hay fuentes de voltaje. Bueno, no importa si son independientes o dependientes. Si a lo largo de esa malla, de esa trayectoria, hay una fuente de voltaje, tenemos que considerar entonces si son subidas o bajadas de voltaje. Si en alguna malla no hay a lo largo de esa trayectoria una fuente de voltaje, entonces la vamos a igualar a cero, ¿ok? Porque no hay elementos activos a lo largo de esa malla, ¿sale? Entonces, fíjate, vamos entonces a hablar lo que es el primer caso. ¿Cómo identificamos qué es el primer caso? El primer caso, Inges, única y exclusivamente tenemos fuentes de voltaje. Ojo, no importa si son dependientes o independientes. El primer caso, lo que vamos a tener, fuentes de voltaje y elementos resistivos. ¿Sale? Este es el circuito que les mostré al inicio de esta clase. Ustedes pueden observar que en este circuito única y exclusivamente tenemos fuentes de voltaje y elementos resistivos. ¿Ok? Lo que quiero decir también, o en otras palabras, es dense cuenta que en este diagramita no tengo fuentes de corriente. ¿Sale? Entonces, por eso es de que así podemos identificar el primer caso. Ahora, vamos a aplicar el procedimiento. Lo que dice el procedimiento, entonces, es vamos a identificar las mallas internas. Entonces, aquí tengo dos mallas internas y las estoy colocando como la corriente I1 y la corriente I2. ¿Ok? Cada una de estas corrientes en sentido horario. Si nosotros seguimos entonces esta trayectoria en sentido horario, cada uno de las corrientes va a polarizar las resistencias. Como el elemento de 9 kiloohms solamente pasa una corriente I1, por eso nada más tengo más menos. Pero dense cuenta que en el elemento resistivo de 6 kiloohms, del lado izquierdo tengo un más menos y del lado derecho tengo un más menos, pero en sentido contrario. ¿Por qué? Porque la corriente I2 va en sentido horario y ahora debe de entrar por el positivo. Algunas veces, señores ingenieros, este paso de representar las polaridades lo podríamos saltar, ¿sale? O sea, realmente no es algo importante a menos de que nos indiquen que requerimos encontrar la corriente total o requerimos encontrar el voltaje con una polaridad preestablecida. ¿Vale? Ahora, lo que vamos nosotros a tener que hacer, señores ingenieros, es obtener las ecuaciones. ¿Sale? Paloma, de la malla 1, dime quiénes son los elementos propios pasivos. Paloma. La resistencia de 9 ohms. ¿Nada más? También es la resistencia de 6. O sea, si tú sigues a lo largo de toda esta trayectoria, la malla 1, ¿cuántos elementos pasivos te vas a encontrar? 2, el de 9 y el de 6. Entonces, estos dos son elementos propios de la malla. Pero, entonces, el elemento de 6 es también un elemento compartido. ¿Con quién está compartido, Paloma? Con la malla 2. Con la malla 2. Entonces, ¿qué es lo que vamos a tener que hacer? Yo te voy a ayudar con la primera ecuación, ¿sale? Y tú vas a dar la segunda. Lo que vamos a tener que hacer, entonces, es lo siguiente. Vamos a sumar las resistencias, ¿ok?, pasivas propias de la malla 1. En este caso, 9 más 6 me va a dar un 15, ¿ok? Y eso lo multiplicamos por la corriente I1. Como el 9 y el 6 son elementos propios de la malla I1, los podemos sumar. 9 y 6 me da un 15 y pasa la corriente I1. Ahora, la resistencia de 6 es un elemento compartido. ¿Con quién? Con I2. Y como es un elemento compartido, entonces es una caída de voltaje. Por tanto,
Entonces, el segundo término de la ecuación debería de ser menos 6 y 2. ¿Ok? Y del lado izquierdo, entonces, hemos completado la relación de los elementos pasivos. A eso, ahora lo vamos a igualar a los elementos activos. Siguiendo la trayectoria de la primer malla, podemos darnos cuenta que nos vamos a encontrar una fuente de voltaje independiente. Y si también consideramos que es sentido horario, entonces voy a pasar de un menos a un más. Por tanto, es una subida de voltaje. Con todo esto, la primera ecuación quedaría de esta manera. 9 y 6 me va a dar un 15 y por eso esos dos elementos pasa una corriente I1 y es una subida de voltaje. El elemento de 6 es un elemento compartido. ¿Con quién? Con la malla I2. Y como es un elemento compartido, es una caída de voltaje. Del lado izquierdo ya cumplimos la relación de los elementos pasivos, propios y compartidos. Subidas, caídas. Ahora, esta ecuación, ¿a qué la vamos a igualar? A los elementos activos. Como tenemos una fuente de voltaje y siguiendo el sentido horario, entonces es una subida de voltaje. ¿Qué es lo que quiero también decir? Por ejemplo, si la polaridad hubiera estado invertida, Inges, es decir, si el menos hubiera estado arriba y el más hubiera estado abajo, entonces hubiera sido una caída de voltaje siguiendo el sentido de la corriente y entonces aquí hubiera sido un menos 10. ¿Quedó claro la primera ecuación, Paloma? Primero se sumaron los elementos pasivos de la malla. Pasivos propios. Y después, como el de la malla 2 es una caída de voltaje, se le resta el de 6 kiloohms. Y pasa a través de una corriente I2, que es la del elemento compartido. Ok. Sí. ¿Ya quedó clara la ecuación? Sí. Ok, ahora, dame la segunda ecuación. ¿Quiénes son los elementos propios pasivos? La resistencia de 4 y 2 kiloohms y la de 6 kiloohms que está compartida con la primera malla. Exactamente. Ahora, súmalas, el valor de las tres resistencias. ¿Cuánto te da? Sería 6 y 2 menos 6 y 1. Suma 6 más 4 más 2. ¿Cuánto te da? Ok. 12. 12. ¿Qué corriente 12 pasa? Y 2. 12 y 2. Y es positivo. Ahora, este elemento de 6 es un elemento ¿qué? Compartido. ¿Con quién? Con la malla 1, corriente y 1. Entonces, ¿cómo quedaría ahí la caída? Menos 6 y 1. Ok, perfecto. Ya tomaste en cuenta los elementos pasivos propios y compartidos. Ahora, ¿lo vas a igualar a qué? A los elementos activos. A lo largo de toda esta malla interna del lado derecho, ¿tienes alguna fuente de voltaje? No. Entonces, ¿a qué es igual la ecuación? A 0. Porque no hay fuente de voltaje, no hay fuentes de voltaje. ¿Estamos de acuerdo, Paloma? Sí. Ok. Ahora, ¿me puedes decir ahora completa la ecuación? Y 2 menos 6 y 1 igual a 0. Perfecto. ¿Vale? Lo que vamos de hacer entonces es definir un sistema de ecuaciones, ¿sale? En el cual tenemos dos incógnitas y dos ecuaciones. ¿Alguna pregunta, Paloma, de cómo obtener la ecuación? Por ahora no. Ok, ya resolviste mi sistema de ecuaciones, ya sacaste la supercalculadora Texas Instrument, conexión Bluetooth, red inalámbrica, impresión 3D a color.
Paloma. Sí, lo ando resolviendo. Inges, les encargo, por favor, que tengan su herramienta matemática, porque de ahora en adelante lo que voy a estar pidiendo es que resuelvan el sistema de ecuaciones y que, por supuesto, corroboren que el resultado que están proporcionando es el correcto. ¿Sale? En lo que Paloma está resolviendo el sistema de ecuaciones para decirnos cuánto es I1 y I2, les comento por qué es importante, Inges. Una, pues porque así ustedes van a empezar a conocer su herramienta para resolver el sistema de ecuaciones. ¿Sale? Queda estrictamente prohibido solicitar o pedir que les compren una Texas Instrument, bla, bla, bla. ¿Sale? Con el mismo celular, señores ingenieros, pueden ustedes bajar una aplicación, pero también en internet pueden, ¿sale? Ahora, estas calculadoras que son comunes, casi en la papelería y demás, pueden ustedes también, seguramente tienen una que también resuelve sistema de ecuaciones, ¿sale? Una de las cosas que también voy a decir, señores ingenieros, ¿vale? Ustedes ya pasaron su materia de complementos de matemáticas. Ahí ya aprendieron a utilizar el método de Gauss-Jordan, el método de la matriz inversa, el método de determinantes. Entonces, no quiero, Inges, que lo que no quiero es que ustedes hagan la solución de un sistema de ecuaciones mediante el método de Gauss-Jordan o este tipo de cosas. No es la finalidad de este curso, ¿sale? La finalidad de este curso es: hay que definir un sistema de ecuaciones cuadrado, mismo número de ecuaciones, mismo número de incógnitas, para encontrar sus valores, ¿sale? En algunos casos también me he encontrado que, no sé si hasta lo hacen por decir, bueno, sí sé utilizar el método de Gauss-Jordan. Ese fue el objetivo de otro curso, ¿sale? El objetivo de este curso es que ustedes aprendan a analizar, ¿vale? Un circuito eléctrico, y para que lo puedan ustedes analizar y obtener los valores, los parámetros eléctricos, tienen que resolver un sistema de ecuaciones. Ok, Paloma, ya te di hasta más tiempo del debido. Dame I1 y I2. I1 es igual a 0.69 amperes y 2 es igual a 0.057 amperes. ¿El último cuánto me dijiste? 0.057 amperes. Ok. Mauricio, ¿perdón? ¿Alguien? Iba a decir que yo tengo otra cosa. ¿Tú tienes otra cosa? ¿Qué tienes? O sea, otro resultado. Ok. ¿Cuál es el resultado? Y 1.83 y 2.41. Ok. ¿Alguien más tiene otro resultado diferente? Yo tengo el mismo que Arturo. Ok. El mismo que Arturo. Ok. Entonces, ¿qué significa eso, Paloma? ¿Que no les hacemos caso? Pues no sé, yo hice la comprobación y sí me da tanto para malla 1 y malla 2. Ok. Aquí miren, todavía me lo reventé a... ¿Sale? Tengo ese valor y 1. Ok. Y aquí hay que tener también muchísimo cuidado. ¿Sale? Lo que... I1, ustedes me están dando algunos valores. Arturo, ¿tú me dijiste 1.83? No, 0.83. Ok, yo te entendí 1.83, ok. Y alguien más dijo también que tenía el mismo valor de Arturo. ¿Quién dijo? Yo también. ¿Yo? ¿Quién es yo? Yo también. Víctor, David. Sí. Areli, ok. Paloma, te encargo que revises cómo resolviste su sistema de ecuaciones, por favor. ¿Sale? Sí, omití un 6. Ok. Es ahí donde ustedes deben de tener muchísimo cuidado. ¿Sale? Ya se los había yo comentado. Las ecuaciones es la parte crucial. El que ustedes cometan ahora un error para resolver el sistema de ecuaciones es donde les puedo yo también penalizar en el ejercicio del examen. ¿Sale?
Pero para mí lo fundamental va a ser el hecho de que me den las ecuaciones. ¿Cómo lo resuelvan? Con los ojos cerrados si ustedes quieren, pero que ustedes lo resuelvan. No se vale pedir que alguien más lo resuelva. Ustedes lo van a tener que resolver. Lo que también aquí va a ser algo muy crucial, señores, es me están dando un valor 0.83 y el otro es 0.83 es corriente, amperes, y el otro es 0.83 miliamperes. ¿Okay? Ahora, ¿cuál de los dos debería de ser? Me voy a regresar al ejercicio un momento, ¿sale? Bueno, una manera de poder, determinar de manera muy rápida el hecho de, bueno, qué unidades son las que me va a proporcionar el sistema de ecuaciones, es de que si ustedes dividen los 10 volts entre los 9000 ohms, entonces eso les va a dar amperes. Pero la manera de cómo estamos definiendo el sistema de ecuaciones, señores ingenieros, Paloma aquí lo que hizo no sumó 9000 más 6000, simplemente sumó 9 y 6 y eso me va a dar un 15. Aunque en algún momento dado, recuerdo que creo que fue la segunda clase que tuvimos, estuvimos hablando de cuando resolvíamos un sistema de ecuaciones, ¿sale? Las variables I1 e I2 pues van a ser numeritos, solo que vamos a tener mucho cuidado ahora entonces en las magnitudes. En este caso, la magnitud pues vendrían siendo 0.83 miliamperes. Si ustedes entonces resolvieron ese sistema de ecuaciones con su supercalculadora, entonces también les va a dar este otro numerito, el punto 41, punto 415. Punto 415, 17, 18, 27. Inges, 2 cifras significativas después del punto es más que suficiente para mí, ¿sale? Y aquí nuevamente hay que tener mucho cuidado en que estas unidades tienen que ser miliamperes, ¿sale? Entonces, bueno, perdón, señores ingenieros físicos, no estoy buscando aquí realmente una resolución de cuántos dígitos, cuál es la cifra significativa. Aquí les voy a repetir, el objetivo del curso es que ustedes aprendan a utilizar básicamente estos métodos de análisis. Entonces, 2 cifras significativas después del punto es más que suficiente. Va a haber algunas diferencias, ¿sale? Cuando ustedes empiecen a comparar los métodos por método de Mayes, método de Noss, se pueden encontrar algunas diferencias, pero no van a ser tan grandes como lo vamos a ver posteriormente. Bueno, ¿alguna pregunta al respecto, señores ingenieros, de los resultados? ¿Hasta ahorita? ¿No? Vale, miren. No, profe. Perfecto. Recuerdan que teníamos una resistencia que está compartida, ¿sale? Y entonces, vean aquí lo que estoy colocando. Tengo la resistencia de 6 kilo ohms, en donde la corriente I1 va de arriba hacia abajo, la corriente I2 va de abajo hacia arriba, ¿sale? Y yo estoy proponiendo entonces la corriente total, que pues va de abajo hacia arriba. Pero también me podría yo encontrar, ¿sale? Que ahora la corriente total va de arriba hacia abajo. Entonces, todavía sigo contigo, Paloma. Si yo entonces considero que la corriente total va de abajo hacia arriba y este es un elemento compartido, ¿cómo puedo encontrar la corriente total que pasa a través de la resistencia de 6 kilo ohms? ¿Cómo queda la ecuación? Y total pasa por... Ok. Podría ser I2 menos I1. Es este primer caso, Paloma. Sí. I2, I total es igual a I2 menos I1. Perfecto. Y del lado derecho, ¿cómo quedaría? I1... Ok, ya voy. I1 menos I2, ¿sale? Es así como quedaría. Como ya conocemos los valores, ¿sale? Pues simplemente los sustituimos, ¿ok? Y observa entonces lo siguiente. Aquí hay otro par de cosas que es muy importante ustedes considerarlo. Cuando resuelvan su sistema de ecuaciones, en este ejemplo, los 2 valores me dieron positivos. Si uno de ellos hubiera dado negativo, Inges, esta corriente I2, entonces, por ejemplo, si hubiera sido negativa, lo tendría yo que estar manejando en las demás ecuaciones como negativo. ¿Sale? Entonces, por eso es de que la primera ecuación que nos está diciendo Paloma para encontrar la corriente total que va de abajo hacia arriba, sí quedaría I2 menos I1. Las 2 magnitudes en este caso salieron positivas. Vean que al momento de sustituir,
entonces los valores que obtuvimos, la corriente es negativa, ¿sale? ¿Qué significa este menos? Pues lo que significa es que cuando propusimos la corriente que va de abajo hacia arriba, este menos me está diciendo, oye, no va en ese sentido, ¿sale? Entonces, ¿qué es lo que nosotros tenemos que o deberíamos de haber hecho? Bueno, pues entonces ahora considera que la corriente va de arriba hacia abajo. Y entonces la diferencia es I1 menos I2. Y al momento entonces de llevar a cabo la diferencia, vean que la magnitud es equivalente, ¿sale? Solo que del lado derecho la corriente ya es positiva, ¿sale? Y como es positiva, entonces significa que en realidad la corriente va de arriba hacia abajo. La corriente total que pasa a través de este resistor. En algunos ejercicios, señores ingenieros, lo que nos vamos a encontrar es de que, pues de cajón ya nos pintan una corriente, ¿sale? Nos dicen, yo quiero la corriente total que pasa a través de este resistor y la voy a llamar entonces esta corriente I estrella, ¿sale? Entonces, ¿qué es lo que tendríamos que hacer? Considerar entonces esto, ¿sale? Porque el problema me está diciendo, yo quiero esta corriente que va de abajo hacia arriba, ¿sale? Aunque salga negativa, ¿sale? Esto es lo que nosotros tendríamos que reportar, que la corriente entonces, ¿sale? En ese sentido, ¿sale? Que nos lo están pidiendo de abajo hacia arriba, pues es menos 0.415. Solo que el usuario debería de considerar que en realidad esa corriente que nos habían propuesto, en realidad no va de abajo hacia arriba, va de arriba hacia abajo, ¿sale? ¿Alguna pregunta al respecto, señores ingenieros? Entonces, si nos dan ya la dirección, ¿tenemos que trabajar con la corriente negativa para todo el problema? Exactamente. Así es. Porque ya no la están pintando, diciendo, esta es la dirección que vas a considerar en el análisis, ¿sale? Si no te la proponen, entonces tú puedes inferir el sentido que tú quieres, pero un solo sentido, no pueden ser 12, un solo sentido. Y ese sentido, entonces, lo que te va a decir que cuando se trata de un elemento compartido, pues quién es el positivo y quién es el negativo, ¿sale? Entonces, como ya conocemos la corriente total, pues fíjense que simplemente de aquí, la corriente total la multiplicamos por el resistor y entonces lo que podemos obtener es el voltaje presente en el resistor de 6 kiloohms. ¿Alguna pregunta? Vale. Y en caso de que no nos la den, sí podemos invertir la dirección si nos sale negativa. Así es, exactamente. Así es. Ok. Bueno, miren, lo que observen ahora también, digamos, este ejercicio, ¿sale? La manera de cómo nosotros en las 4 semanas pues encontramos las variables eléctricas, pues fue suponer el hecho de llevar a cabo una simplificación del ejercicio. La resistencia de 6 y de 4, como ustedes lo pueden observar, estas dos resistencias están en serie. Entonces podemos hacer una sola, ¿sale? Esa resistencia entonces de 4 y 6, y aquí tengo, a ver, déjenme ver qué hice aquí, creo que tengo un error. Ok, tengo aquí 4 y 6, entonces están en serie y entonces me quedarían 2 resistencias que están en paralelo con, que son de 6. Aquí tengo un error, ¿sale? El paralelo entonces ahora de esas 2 resistencias de 6 debería de ser aquí de 3 kiloohms, ¿sale? ¿Vale? Pero, ya me acordé por qué puse esto. Ok, no olviden lo que estoy... Bueno, voy a retomar esto. Lo que podríamos hacer aquí, señores ingenieros, también para resolver este ejercicio es, de estas 2, entonces, hacemos una sola y luego hacemos el paralelo. Y entonces me quedaría una resistencia solamente de 3 kiloohms. Y lo que tendríamos sería una fuente de voltaje, un resistor de 9 y una resistencia de 3 kiloohms. Como ya obtuvimos el simplificado, podemos obtener la corriente total que pasa a través de ese circuito simplificado. ¿Cómo? Pues simplemente dividiendo el voltaje entre 12 kiloohms y obtenemos lo que es la corriente total.
Y posteriormente, cuando llevamos a cabo ahora el inverso para obtener ahora las corrientes de estas dos resistencias, pues vean que cumplimos con lo que es el divisor de corriente. Como ya conocemos la corriente que entra aquí, pues entonces ahora podemos entonces llevar a cabo la aplicación del concepto de divisor de corriente para encontrar la corriente que se va a través del resistor de 6 y el otro de 6, que como en este caso básicamente vienen siendo las dos resistencias iguales, pues esta corriente total se va a dividir. Entonces, a ver, Areli, ¿tienes calculadora a la mano? Bueno, ya no voy a preguntar si tienes calculadora a la mano. Todos deben de tener su calculadora, Areli. Areli. ¿Ya fuiste corriendo por la calculadora, Areli? Areli Valencia. Ya, profe. Ya, vale, ok. Entonces, de la resistencia de 4 y de 2, ya quedamos que es una de 6 y te queda en paralelo con esta de 6, ¿sale? El paralelo es una de 3. Entonces, el circuito equivalente es una fuente de voltaje, un resistor de 9 y un resistor de 3 kiloohms. ¿Estamos de acuerdo hasta ahí, Areli? Sí, profe. Ok. No me estás dando el avión, ¿verdad, Areli? No. Ok, va que va. Dime cuál es el valor de la corriente entonces que circula a través de ese circuito equivalente. Serían los 10 volts entre la suma de las resistencias, ¿no? Perfecto. Ajá. ¿Cuánto es? Me cuesta trabajo aquí con mi pad poner los números, las unidades. Entonces, ¿cuánto es, Areli, la corriente que está circulando aquí? Es de .66. .66. Perfecto. ¿Sale? Entonces son .66. ¿Ok? Y estamos de acuerdo que son milis. Ajá. Ok, va que va. .66. Ahora, esta corriente, vamos a llamarla esta corriente I'. ¿Sale? Ahora, esta resistencia de 3 kilos, entonces, salió de un arreglo de paralelo de dos resistencias. ¿Estamos de acuerdo, Areli? Con estas que son 6 kilotes. ¿Sale? Ok. La corriente que entra aquí a este nodo, entonces llega a este punto de distribución. Ya me dijiste que son .66. ¿Cuánto es la corriente que se va por cada una de las resistencias? Pues como son iguales, se va la misma cantidad y sería de .33. Sale y vale. De .33. ¿Ok? Entonces, dense cuenta que ahí tenemos todavía un pequeño inconveniente, porque lo que nosotros habíamos dicho es que la corriente total por el método de nodos, entonces la corriente total es esta. Entonces, ¿dónde está el error? Ingenieros. La corriente I1 Es .83. Ok. es .83. Sale, Areli. La corriente total que está pasando en este primer circuito, entonces no son .66, Areli. Ya hiciste otra vez la operación, ¿estamos de acuerdo? Ok. ¿Y cuánto es entonces? .83. .83. ¿Y eso lo divides entre 2? Son los .41. Perfecto. Que eso es lo que corresponde entonces a la corriente que obtuvimos por el método de mallas. ¿Sale? Ahora, lo que les había puesto aquí abajo es lo siguiente. Como ya conocemos la corriente total que pasa a través del resistor de 6 kilo ohms, pues ya podemos conocer el voltaje. ¿Sale? También podemos conocer el voltaje en la resistencia de 9 kilo ohms. Entonces, si aplicamos el LKB en la malla izquierda, nada más, es para eso que había puesto yo esto, vean que aplicando el LKB es una subida de voltaje, una caída y otra caída, ¿sale? Y al momento entonces de llevar a cabo la comprobación, pues lo que entrega la fuente activa lo va a consumir los elementos pasivos. En otras palabras, la suma de los voltajes es igual a las caídas de los voltajes. ¿Alguna pregunta, señores ingenieros? Vale, ok. Tengo este
este circuito ahora, ¿sale? Y Moisés Ávila. Moisés. Sí, profesor, dígame. Ok, ahora mira, tengo este circuito, ¿sale? Dime por qué es primer caso. En el método de Mayas. ¿Qué dijimos? Que en el primer caso ocurre cuando qué. Moisés Ávila, ¿pusiste atención? ¿Andas por ahí? Sí, aquí estoy, profesor, estoy. ¿Por qué dijimos que es primer caso? Dijimos que es primer caso porque tenemos fuentes de voltaje y resistores. Recuerden que las fuentes de voltaje pueden ser dependientes o independientes. ¿Quedó claro, Moisés? Sí, profesor. Va, muy bien. Entonces, que no se te olvide cómo identificar el primer caso. ¿Vale? Ahora, en este dibujo que tú estás viendo, ya estoy proponiendo lo que son las corrientes. Y yo la estoy nombrando I1, I2 e I3. Cada corriente internamente marca la polaridad. ¿Sale? Este es el paso que les digo que no lo vamos a poder saltar. Solo que hay que tener muchísimo cuidado. En una fuente, cuando ustedes la pongan con la línea larga y la línea corta, la línea larga entonces significa que es el positivo y el de abajo es el negativo. ¿Sale? La línea corta. Entonces, ¿hasta aquí alguna pregunta, Moisés? No, profesor. Vale, muy bien. Entonces, lo que quiero, Moisés, es lo siguiente. ¿Ok? Quiero que me digas cómo queda la ecuación de la malla I1. Primero, lo que vas a tener que hacer es sumar los elementos pasivos propios. ¿Quiénes son? Es el resistor de 16 ohms. Ajá, ¿qué más? La resistencia de 20 ohms. ¿Qué más? Y la de 30 ohms. ¿Cuánto te da eso sumado? Son sumado en serie las resistencias o ya Sí. la malla. No, sumado estos tres elementos, ¿cuánto te da? Serían 66 ohms. Ok, 66. Vamos a dejar nada más en 66. Ahora, ¿qué corriente está pasando a través de estos? Y 1. Ok, ese es el primer término. Ahora, vamos con los elementos compartidos. ¿Quién es el elemento compartido, Moisés? La fuente de 10 volts y la de 30 El ohms. elemento pasivo. Ok, el elemento pasivo. El pasivo es la de 30 ohms. Perfecto. Ok, ¿con quién está compartida? Con la segunda malla, ¿no? Con I2. Okay. Entonces, al momento de multiplicar resistencia por corriente, ¿cómo te quedaría el segundo término? Sería menos 30 ohms. Menos 30 por I2. Vamos a dejarlo como menos 30 I2. ¿Sale? Okay. Entonces, ya acabaste del lado izquierdo con los elementos propios, compartidos, pasivos. Ahora, ¿eso a qué lo vas a igualar, Moisés? La primera malla. Estamos todavía en la primera malla, en la primera ecuación. Lo vamos a igualar a las fuentes de voltaje. ¿Cuántas fuentes de voltaje en la primera malla tienes? ¿Cuántas? 2. Ok, si partimos de aquí abajo, ¿qué podemos decir? Que es una subida. Ok, y luego siguiendo esa trayectoria te encuentras otra fuente. ¿Qué es aquí? Y es otra subida. Ok, entonces, como las dos son subidas, ¿es igual a qué? 30 volts. Perfecto. ¿Alguna pregunta, Moisés? No, ninguna, profesor. Vale. Dame mi segunda ecuación entonces. La segunda sería menos 10 volts. Ok, primero vamos a comenzar con los pasivos. Con los elementos pasivos. Con los pasivos propios. Ok. Entonces serían 72 ohms. ¿Qué más? 72, ¿qué? Ohms por la I2. Ok, vale. Ya están los pasivos propios. Ahora vamos con los compartidos. ¿Quiénes son tus compartidos? Sería la resistencia de 30 ohms y la de 42 ohms con I1. Ok. Y la otra con I3. Vale, ahora dame entonces los tres términos del lado izquierdo de la ecuación. ¿Cómo quedaría? 72 y 2. Ajá, 72 y 2
Y ya sería con las fuentes, ¿no? No, dame los tres términos. 72 y 2 es un positivo. Ajá. ¿Menos qué? Menos 31. Ajá. Menos 42 y 3. Perfecto. ¿Eso igual a qué? A la suma de las fuentes. Perfecto. Siguiendo el sentido horario, ¿qué tenemos aquí? Sería una caída, menos 10 volts, Ajá. menos 8 volts, Ajá. más 12 volts. Perfecto. ¿Sale y vale? ¿Preguntas, Moisés? No, ninguna, profesor. Dame la tercera ecuación. La tercera sería de los elementos propios pasivos, ¿verdad? Serían 42 y 15, 67, 83. Ajá. Y aquí sería menos 42 y 2. Ajá. Y nada más, ¿no? Igual. Igual a la suma de las fuentes. En este caso es una caída, menos 12 volts, menos 15 volts, menos 27 volts. Perfecto. ¿Sale? ¿Qué es lo que yo quiero entonces ahora en las tareas y en los exámenes? Pues que me digan cuál es cada una de las ecuaciones. Después de que ustedes simplifican las ecuaciones, lo que quiero es entonces que me definan, este es el sistema de ecuaciones que yo utilicé para resolver. Ya lo resolviste, ¿verdad, Moisés? No a una profesora, ya voy. Perfecto, pues saca entonces la supercalculadora Maizoro para resolver este sistema de ecuaciones de 3×3, ¿sale? Y si no, la superaplicación. Lo que yo voy a pedir, señores ingenieros, al momento de estar revisando particularmente sus exámenes, es que me digan, este es el sistema de ecuaciones que yo utilicé para resolver. En caso de que yo llegara a tener alguna duda, porque luego las ecuaciones están bien, ¿sale? Pero luego lo que podría suceder es que al momento de estarlas manejando, se puede ir aquí un signo, un numerito, ¿sale? Si ese es el caso, por supuesto que voy a empezar a restar puntos, ¿sale? Porque el asunto es que estarían resolviendo un sistema de ecuaciones que no corresponde. Hay que tener cuidado. El plato fuerte, el plato principal es de que ustedes aprendan a definir las ecuaciones. Una vez teniendo el sistema de ecuaciones, señores ingenieros, es nada más de introducir los dígitos a una herramienta matemática, a un supercalculadora, a una aplicación, y que ustedes entonces tengan quién es I1, I2 e I3. Moisés, ya dimos el tiempo suficiente para que resolvieras tu sistema de ecuaciones de 3×3 o todavía no acabas. Ya estoy a punto, profesor, de un segundo. Perfecto. Profesor, tengo una pregunta. Dime. Entonces, ¿solamente se van a considerar las resistencias como elementos compartidos, aunque haya, en este caso, también fuentes? Así es. Así es. Uh-huh. Del lado izquierdo, por eso el procedimiento lo que hace referencia es que del lado izquierdo van a quedar los elementos pasivos, ¿sale? Los que son los propios y los compartidos, ¿sale? Es con lo que te va a definir lo del lado izquierdo. Lo del lado derecho, entonces van a ser las fuentes de voltaje. Pero sí tienes toda la razón, solamente lo que vamos a considerar van a ser los elementos pasivos compartidos, ¿sale? Las fuentes cuando están compartidas no van a interferir ahí, en esa ecuación, ¿sale? ¿Quién preguntó, perdón? Eduardo, buen día, profe. Gracias, perfecto, Eduardo. Eduardo, ¿tú ya resolviste mi sistema de ecuaciones? Listo, profesor, ya. Ya está, ok, a ver, viene Moisés. Sí, la primera me salió, bueno, así como está el sistema, sí. No, sí son 11, entonces sería 0.337 amperes, o sea, 3.37 miliamperes. Ok. La segunda corriente es de menos 0.258 amperes. Y la tercera me salió de menos 3.784 amperes. Órale, perfecto. ¿De qué carrera eres, Moisés? Electrónica, profesor. Perfecto, sale y vale. Muy bien, muchas gracias. ¿Los demás señores ingenieros están de acuerdo con los resultados que proporcionó Moisés?
El último me salió. Con el último no. Ajá. El último, ¿qué salió el último para ustedes? Menos 0.540. Ok. Sí, yo tengo igual eso. Ok. Muy, entonces vas a tener que revisar por ahí. ¿Sale? Ok, profesor, sí. Vale, muy bien. Pues entonces, estos son los valores. Aquí me engolosiné con las cifras significativas, porque lo que les voy a repetir, bueno, ¿y cuántas cifras significativas? Dos. Yo con dos cifras significativas nos vamos a quedar. ¿Ok? Ahora, todavía sigo contigo, Moisés, porque Sí, lo que quiero es, entonces, vamos a considerar estos numeritos, Moisés, ¿sale? Que son dos cifras significativas después del punto. Si la quieren redondear, no tengo ningún problema, ¿sale? ¿Vale? Solo que vamos a redondear de la mejor manera, ¿eh? Y el redondeo solamente aplica en las variables, ¿sale? La NA al final del curso es NA, no sube a S, ¿ok? Entonces, fíjate bien lo que voy a pedirte. Quiero que me digas cómo encontramos la corriente en el resistor de 30 kiloohms, en donde está el cursor. Sería sumar la corriente I1 menos la I2, ¿no? La corriente I1 menos I2. Entonces, fíjate bien, lo que tú me estás diciendo es que si tú haces I1 menos I2, entonces estarías considerando que la corriente total va de arriba hacia abajo. ¿Estamos de acuerdo? Ok. Pero también podríamos proponer el hecho de que va de abajo hacia arriba. Ahora, del lado izquierdo, Moisés, vamos a ver primero. Considerando que va de abajo hacia arriba, ¿cómo queda la diferencia entre estas dos corrientes? De abajo hacia arriba sería... Y la I2 es de 0.6 amperes, profesor. ¿Cómo queda la ecuación? Sería I1 por 30 ohms. No. Quiero la corriente total que pasa a través de esta rama, ¿sale? Entonces, yo estoy proponiendo que va de abajo hacia arriba. Sería, ok, sería IT igual a I1 menos I2. No. Sería I2 menos I1. Exactamente. ¿Por qué, Moisés? Porque la corriente I total que estoy proponiendo lleva el mismo sentido que I2. Por tanto, es I2 menos I1. Correcto, sí. ¿Sale? Lo que tú habías propuesto es que si tú haces la diferencia de I1 con I2, entonces estás considerando que la corriente total va de arriba hacia abajo. Okay. Porque estos dos llevan el mismo sentido. ¿Estamos de acuerdo hasta aquí, Moisés? Sí, de acuerdo, profesor. Ok, ahora, ¿qué es lo que vas a tener que hacer? Para encontrar ahora los numeritos, ¿sale? Pues entonces, fíjense, I2, vean que salió negativa. Este numerito menos 0.26 lo van a tener que sustituir aquí, menos I1. I1 salió positiva. Entonces, lo que vamos aquí a obtener es que la corriente total es menos 0.6. ¿Sale? Cuando ustedes nuevamente aplican estos numeritos en esta ecuación del lado derecho que nos proporcionó Moisés, vean que ahora aquí sí es positiva. ¿Sale? ¿Qué podemos deducir de estos dos resultados, Moisés? De la I total. Que la corriente va hacia, es la positiva, es la correcta, la elección del signo, ¿no? Exactamente, entonces va de arriba hacia abajo. Como en este caso no nos están diciendo o no nos propusieron la corriente total, pues entonces aquí sí nos podemos dar el lujo, bueno, pues en realidad la corriente total pues tiene que ser 0.6 amperes. ¿Alguna pregunta, Moisés? No, ninguna, profesor. ¿Los demás, señores ingenieros, alguna pregunta para Moisés? Vale, entonces, ahora sí, Moisés, dime cómo queda la corriente en el resistor de 42 ohms. ¿La ecuación, profesor?
La ecuación, ajá, y tenemos los dos casos, el que va de abajo hacia arriba y de arriba hacia abajo. Del lado izquierdo estoy proponiendo que va de abajo hacia arriba. ¿Cómo queda la ecuación para obtener la corriente total que pasa a través de la resistencia de 42? Sería I2 menos I3. Tache. Bueno, en el sentido hacia arriba sí es I3 menos I2, perdón. Aguas con eso, Moisés, porque Sí. eso, cuando ustedes quieran corroborar sus resultados con el otro método, ¿sale? Y si ustedes entonces no proponen de manera adecuada la corriente, ¿sale? O no la están obteniendo como ustedes la proponen, entonces van a tener problemas al momento de corroborar el resultado, ¿sale? Del lado izquierdo entonces quedaría I3 menos I2, del lado derecho quedaría I2 menos I3. ¿Quedó claro, Moisés? Sí, claro, profesor. Disculpe, Vale, no había al visto. momento de sustituir los valores, entonces recuerden que estos valores los van a tener que manejar positivos, negativos. Lo que estoy haciendo aquí simplemente es sustituyendo los valores y al momento entonces de obtener el resultado, vean que aquí también la corriente total salió positiva cuando va de arriba hacia abajo. Entonces, esta corriente, entonces de arriba hacia abajo, es la que en realidad está pasando a través de esta rama, de estos dos elementos, que además están en serie. Por tanto, la corriente en la de 42 y esta fuente es la misma. ¿Preguntas, Moisés? No, profesor, ninguna. ¿Preguntas, señores ingenieros? Sale, vale. Bueno, Aquí todavía me puedo dar también el lujo de lo siguiente, y ya con esto, todavía tenemos. Diego Antonio Juárez. Sí, profe. Sale, tengo este circuito. Fíjate, me están pidiendo la resistencia, el voltaje en este resistor de 6 y me están pidiendo también el voltaje en este resistor de 4 ohms, utilizando el método de mallas. ¿Sale? Entonces, lo primero que vamos a tener que hacer es aplicar el método de mallas. ¿Sale? Ahora, una vez entonces encontrando las corrientes, encontramos las corrientes totales que pasan a través de cada uno resistor, multiplicamos por la resistencia y encontramos el voltaje, ley de Ohm. ¿Sale? Ahora, tengo aquí ya planteado lo que son las corrientes. Yo las estoy proponiendo I1, I2, I3 e I4. En el examen, ustedes en sus tareas van a tener ustedes que especificar cómo nombraron las corrientes. Pudo haber sido IA, IB, IC, ID, como ustedes quieran, pero por lo menos vamos a estar manejando I1, I2, I3 e I4. ¿Sale? Ahora, con esto, entonces, Juárez, Diego, lo que quiero es que me digas rápidamente mis ecuaciones. La corriente, la malla I1. La primera ecuación, por favor, Diego. Diego. Ay, voy. Serían 4 más 6, serían 10 y 1. No. Ay, me faltó la de arriba, perdón, ¿no? Serían 20 y 1. Ajá. Menos 4 y 2. Menos 6 y 4. Perfecto. Eso es del lado izquierdo. ¿Igual? 30 volts. Perfecto. Sale y vale. Mi segunda ecuación, Diego, de volada. Ay, serían 22 y 2. Ajá. Menos 4 y 1. Ajá. Menos 18 y 3. Ajá. Y serían 40. Igual. Menos 10 volts, ¿no? Igual a menos 10 volts. Ajá, que quedaría entonces más 40 menos 50. Eso te da el menos 10. Ok. Tercera. A ver, serían 18, 25, 40, 48 y 3. Menos 18 y 2. Menos 8 y 4. Ajá. Igual a menos 20 volts. A menos 20. Ok. Va. La última, de volada, Diego. Es 6. Bueno, serían 26 y 4. 26 y 4. Ajá. Menos 8 y 3. Ajá. Menos 6 y 1. Ajá. Igual a 40 menos 10 volts, ¿no? 40
Ajá, porque siguiendo el sentido horario sería una subida, serían 10 menos 40. Ah, sí, perdón, 10 menos 40. ¿Sale, vale? Perfecto. Ahí tienes ya las ecuaciones que tú me acabas de decir. Aquí tienes el sistema de ecuaciones. ¿Sale? Ya lo resolviste, ¿verdad, Diego? No. No. Vamos a adelantar entonces el asunto ya para rematar este ejercicio. ¿Sale? Ustedes lo corroborarán. Aquí tengo ya las ecuaciones de, bueno, los resultados, y 1, y 2, y 3, y 4. ¿Vale? Me están pidiendo el voltaje en esta resistencia, Diego, la de 6 ohms. ¿Cómo obtengo el voltaje? Primero conociendo la corriente. La corriente total. ¿Sale? Entonces, la corriente total, aquí hay de dos caminos, de izquierda a derecha o de derecha a izquierda. ¿Sale? Y estoy pintando aquí lo que es la corriente I1 y la corriente I4, que son las de las mallas, ¿eh? Déjenme regresar, vean, en este resistor hay una corriente I1 y una corriente I4. Entonces, este es un elemento compartido con la malla I1 y con la malla I4. Por eso es de que aquí estoy poniendo I1 con I4. Entonces, Diego, ¿cómo queda la corriente total si yo considero que la corriente va de izquierda a derecha? Sería I total igual a I4 menos I1. Ok, ¿y si fuera de derecha a izquierda? Sería I total igual a I1 menos I4. Perfecto, sale y vale. Entonces, simplemente, una vez de que ya definiste, sustituyes, ¿sale? Y entonces puedes tú encontrar ahora la corriente total, ¿sale? En este caso, la corriente total que propuse fue de izquierda a derecha. Al momento de sustituir tal cual los numeritos que obtuvimos anteriormente en las corrientes, podemos ver que es negativa. Por tanto, entonces, lo que me estaría diciendo que en realidad la corriente va de derecha a izquierda. Pero ya tienes entonces la corriente total. ¿Cómo obtienes el voltaje, Diego? Con voltaje es igual a intensidad por resistencia. Perfecto, sale y vale. Y simplemente de ahí tienes el voltaje. ¿Sale? Ya para rematar, Diego, 1 minuto. Ay. ¿Cómo quedan las ecuaciones aquí? Si vamos de abajo hacia arriba, sería I2 menos I1 es igual a I total. Ajá. Y si vamos de arriba hacia abajo, sería I total es igual a I1 menos I2. Perfecto, sale y vale. Sustituyen, entonces, los valores, encuentran que es la corriente total. Ven que aquí la corriente I total me está saliendo positiva cuando va de arriba hacia abajo. Entonces, esta es la corriente que nosotros tomamos, multiplicamos por la resistencia y se acabó el problema. Pero ¿por qué tenemos que hacer esto? Porque es un elemento compartido. ¿Sale? El viernes, señores ingenieros, vamos a estar realizando otra serie de ejercicios para rematar el concepto de este procedimiento, que les digo, no sé, por alguna razón se vuelve el favorito de todos, pero desafortunadamente si nosotros decimos en el ejercicio 14, inciso 2, párrafo 3 del examen, que tiene que ser por el método de mallas, entonces, María Fernanda, ¿por qué método tiene que ser? Pues por el de mallas, ¿no? Perfecto. ¿Sale, vale? Señores ingenieros, excelente mitad de semana. Cuídense mucho, ¿sale? Y sin falta nos veremos entonces por aquí viernes a las 11:30. Hasta luego. Okay.